Buenas noches, amados, ¿cómo están? Dios les bendiga. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Aposento Alto. Gloria al Señor. Estamos continuando con el tema respecto al desierto de Parán. Gloria al Señor. Ahora, es importante que tú y yo recordemos lo que hemos estado compartiendo, que Parán significa lugar de cavernas o adornado. El pueblo es llevado por la nube, que es tipo del Espíritu Santo, a un lugar lleno de cavernas con hermosos escenarios. Ahora, llegan marchando como un ejército siguiendo el arca, que es figura de Cristo, llevada por los sacerdotes. Todo parece bien, pero el pueblo muestra de nueva cuenta los inconvenientes de su corazón, pues se vuelven a quejar de Dios, por lo que Dios enciende fuego y empiezan a morir. Y así claman a Moisés, y Moisés ora y el fuego cesa, y el lugar se llama Tabera por causa del fuego de Dios. La Biblia nos muestra el origen del problema, y podemos ver con claridad que el origen es la gente, el vulgo, las personas que salieron de Egipto con el pueblo de Israel, es decir, los egipcios que salieron con el pueblo de Israel, que el pueblo permitió que salieran y que estaban contaminando al pueblo de Dios. Ahora, otro aspecto importante, amado, que tú y yo debemos de considerar es que el fuego de Dios es purificador. Quema a los adversarios de nuestra vida, como lo hizo con aquel Corinto que tomó a la mujer de su padre. Ahora, vemos también que Israel insistió y pidió carne, y Dios trajo codornices, pero no les fueron de bendición, pues vino flaqueza a sus almas. Y esto es una enseñanza tremenda para nosotros. Gloria al Señor. Ahora, un aspecto muy importante, amado, en el cual tú y yo tenemos que considerar es y recordar que Dios va a tratar con nosotros no siempre de la misma manera. Dios va a estar tratando con su iglesia en diferentes formas y en diferentes procesos por los cuales Dios nos lleva en las maneras para que podamos reflejar a Jesús. Ahora, tú y yo tenemos la oportunidad gloriosa en medio de esta pandemia de tener un pensamiento claro respecto a lo que Dios hace. ¿Recuerdas que la Biblia dice, tal cual es su pensamiento, Él es? Y desafortunadamente hoy el pensamiento continuo de la mayoría de las personas que aún conocen al Señor es un pensamiento negativo, es un pensamiento de muerte, es un pensamiento de tragedia. Pero cuando tú y yo confiamos en Dios, cuando tú y yo reposamos en Dios y conocemos al Dios de la Biblia, escúchame, conocemos al Dios de la Biblia, a Jehová de los ejércitos, a nuestro Señor Jesucristo y a su Espíritu Santo con nosotros y en nosotros, estaremos fundamentados sobre la roca inconmovible. Y entonces vendrán las tormentas, vendrán los ríos, vendrán los vientos y no caerá a la casa. Es muy importante que tú y yo en este tiempo tengamos cuidado de lo que pensamos. Es muy importante que en este tiempo tú y yo tengamos cuidado de cómo pensamos. Si tú eres un ministro, es importante que mantengamos la ecuanimidad y tengamos nuestro pensamiento claro en Dios, recordando que Él es bueno y para siempre su misericordia. Si tú eres una persona que conoce a Jesús, eres un cristiano, recuerda que tu pensamiento tiene que estar en Cristo, porque la Biblia dice que aún nuestros pensamientos serán juzgados en el tribunal de Cristo, y cuanto más las palabras que salen de nuestra boca. La Biblia dice que daremos cuentas de toda palabra ociosa que sale de nuestra boca. Cuidado con lo que pensamos, porque dará como fruto el hablar. La Biblia dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, de lo que esté lleno nuestro corazón, eso vamos a hablar. Entonces es importante que en este tiempo tan trascendente que estamos viviendo como nación, como humanidad, esté continuamente lleno de la palabra de Dios, porque está la situación tan peligrosa que corremos el riesgo en un hilo tan ligero de escuchar tanta contaminación en el mundo, que nuestro corazón se contamine. Por eso, amado, es importante que tú y yo podamos cerrar nuestros oídos a las situaciones del mundo. No me refiero a no escuchar los noticieros, sería bastante ambiguo y bastante arcaico, sino me refiero a la situación de cerrar nuestros oídos a los comentarios negativos de condenación y terribles que se levantan en contra de la iglesia en este tiempo.
Yo sé que es natural las crisis emocionales que puedes tener y que la mente se llena de tribulación, la mente se llena de angustia, la mente se llena de tribulación, la mente se llena de tantos pensamientos que producen tristeza, agonías emocionales, que producen ansiedad, depresión, desánimo. Pero es importante que tú y yo podamos llevar cautivos nuestros pensamientos a Cristo Jesús. Porque a medida que tú y yo llevemos cautivos nuestros pensamientos, experimentaremos una libertad gloriosa en Cristo Jesús. Si nuestros ojos están enfrascados en las situaciones naturales, están enfrascados en las situaciones naturales que se viven en la actualidad, la depresión y el desánimo harán presa de nosotros. Perdón, amados, un problema aquí con la transmisión en vivo. Gloria al Señor. Entonces, amado, estamos platicando que los pensamientos tenemos que llevarlos cautivos a Cristo Jesús para que estos pensamientos no provoquen un cautiverio del corazón. Cuando la persona está enfocada plenamente en las situaciones terrenales, su corazón se vuelve presa de las circunstancias, pero la fe es puesta en tu corazón para que vayas más allá de las circunstancias. Recuerda que nuestro entorno jamás determinará nuestra fe. Nuestro entorno jamás determinará lo que tú y yo creemos. Nuestra fe está plenamente determinada por lo que la palabra dice. Claro, sabemos que esta es la fe doctrinal, la fe fundamento, aquella que nos va a llevar a estar sustentados plenamente en la palabra de Dios y nos hará avanzar para conquistar todas aquellas promesas que Dios tiene para nosotros. Entonces es tiempo, amado, de que tú y yo levantemos nuestros ojos. Es tiempo de que tú y yo levantemos nuestra vista y dejemos de ver las cosas terrenales y volteemos a ver las cosas eternas. Así estés pasando la situación más terrible de tu vida, así estés pasando la prueba más conflictuada de tu vida, recuerda que hay una promesa de Dios para ti. Es un problema económico, recuerda que Dios dice que suplirá tus necesidades, pero necesitamos creer y dar pasos de fe. Necesitamos confiar en nuestro Dios. Estás pasando por una enfermedad, inclusive por el coronavirus. Vamos a orar y juntos pidámosle a Jesús por tu milagro. Y estoy seguro que Dios tendrá misericordia y te sanará. Ahora, estás afligido porque perdiste tu trabajo. Amado, no es una situación personal. Miles de personas en este tiempo han perdido su trabajo. Pero a diferencia de muchos miles, tú tienes a Jesús que ha prometido que te sustentaría, que no mendigarías pan. Estas son promesas vivas que se tienen que hacer realidad en este tiempo. Hoy no es el momento para enfriarse. Desafortunadamente, mucha gente que se dice cristiana está desaprovechando el tiempo tan importante que estamos viviendo. Mucha gente lo está desperdiciando en criticar, en juzgar, en hablar mal de otros hermanos. Y ese es un tiempo desperdiciado, ya que no son conscientes del tiempo que vivimos. Están tan enfrascados en odios, en rencores, en mentiras, que no son determinantes respecto al tiempo que vivimos. Un cristiano que es consciente del tiempo en que vivimos, su enfoque va a estar claro en Cristo. Ahora, quiero ser muy enfático, quiero hablar con claridad. ¿A qué tiempo me refiero? Amados, el Señor está a punto de regresar a las nubes por su iglesia. Es determinante que tú y yo volteemos a ver nuestros ojos a Jesús, nos apartemos del mal y busquemos a Dios como nunca antes. Que busquemos a Dios con la celeridad, severidad y constancia que nunca antes, ya que estamos en la víspera de que en cualquier momento suene la trompeta y la iglesia verdadera sea arrebatada. Desafortunadamente mucha iglesia está distraída. El libro de Mateo capítulo 24 nos lo advierte con claridad y dice que las 10 vírgenes, recuerda que habla de las 10 vírgenes, y nos dice que las 10 vírgenes cabecearon y durmieron, pero la Biblia nos enseña que a la medianoche se oyó un clamor, y el clamor dice esto: he aquí viene el esposo, salid a recibirle. Este es el clamor que va a despertar el corazón y la pasión de la iglesia verdadera.
Este es el clamor que va a despertar el corazón de la iglesia vencedora, aquella que nos iremos en el rapto con Cristo Jesús. Aquellos que sepamos, que sabemos que Cristo viene, y que no solamente lo sabemos, lo creemos y lo predicamos, y que intentamos en las maneras y en la gracia que Dios nos ha dado hacer despertar a la iglesia. Algunos me han preguntado: pastor, ¿por qué predicas todos los días? Porque hay un mensaje todos los días a través de las redes sociales, en la mañana, en la noche. Tenemos un curso los sábados para la iglesia, para nuestras ovejitas online en el continente. Amados, porque el clamor de Dios en este tiempo es que tú y yo podamos despertar de cualquier letargo y podamos alcanzar las promesas que Dios tiene para nosotros, y principalmente despertar a la iglesia en este tiempo determinante, sabiendo que Cristo viene. Ahora, alguien pudiera decir: pastor, pero es que toda la vida he escuchado que Cristo viene. Sí, y esto no es nuevo. Ahora, mucho antes de que tú nacieras se predica que Cristo viene. Desde antes de que tú nacieras esto es así. Desde hace 2000 años pudiéramos decir. Desde el mismo momento en que Jesús ascendió a los cielos. Desde el mismo momento en que los discípulos dejaron de verlo cuando Él ascendió al cielo. Dice la Biblia que dos hombres vestidos de blanco dijeron: varones galileos, ¿por qué os sorprendéis? Ese mismo Jesús que veis hoy ascender regresará. Empezamos a predicar: Cristo viene. El propio apóstol Pablo en su carta a los tesalonicenses dice: el Señor mismo con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que habremos quedado, seremos arrebatados con el Señor a las nubes para estar siempre con Él. Pero nota algo, sin entrar en una cuestión más dogmática o de mayor profundidad. El apóstol Pablo dice: los que hayamos quedado. Él se está contando dentro de los que esperaban el regreso del Jesús Mesías. Ahora, ¿cómo sé que el Señor viene? Bueno, la Biblia nos enseña: el cumplimiento profético ha llegado. La Biblia dice que la generación que viera Israel reverdecer, esta no pasará sin que todo esto acontezca. Israel reverdeció en el 48 años más 70 es 2018. Entonces en el 2018, si fuera preciso el tiempo, Cristo vendría. Pero la Biblia dice que será como los días de Noé. ¿Recuerdas que Dios le dijo a Noé: entra en el arca y lloverá? Y cuando entró en el arca pasaron 7 días. De la misma manera la Biblia dice que de 70 a 80 años vivirá el hombre, refiriéndose a la generación de vida que habla Mateo. Nota, entonces podemos decir con claridad que entre el 2018 y el 2028 viene el Señor Jesucristo, aunque hay algunos detalles que ya más adelante hablaremos, que es un poco menos el tiempo del 2028. Claro, nadie sabe el día y la hora, sino es un cálculo que se hace respecto, o que hacemos respecto al cumplimiento de la profecía. Pero no he dicho yo día, hora, minuto. Ahora, lo que sí sabemos es que tú y yo debemos de estar plenamente conscientes de que Cristo viene, y que debe de despertar en nuestro corazón una pasión por servir a Dios. Hoy en día está pasando una podadora por la iglesia. Está desechando todo aquello que no tiene un corazón sano, todo aquello que no es iglesia leal, todo aquello que no es una iglesia verdadera, todo aquello que no entienden la fidelidad de Dios. No solamente que no tienen, sino que no entienden la fidelidad de Dios. Aquellos que están tan distraídos con el mundo, aquellos que están tan distraídos con las situaciones carnales y mundanas, que prestan sus oídos a tantos chismes, y que es referente al tema que trataremos hoy, en lugar de estar enfocados en Cristo Jesús. Ahora, pero regresando al tema, gloria a Cristo, respecto a los desiertos, podemos ver que el pueblo, antes de ir a Hazerot, pasa una situación muy delicada, amados. María y Aarón, hermanos de Moisés, murmuran contra el siervo de Dios a causa de su esposa, que era etíope, y se rebelan pensando que ellos, como siervos de Dios, pueden derrocar a Moisés y ocupar su lugar. Grave error. Y aquí notaremos la gravedad de la murmuración. Aquí notaremos cómo Dios confronta la realidad del corazón perverso de aquel que murmura, trayendo un juicio sobre Aarón y sobre María, aun siendo hermanos de Moisés. Pero al su corazón ser perverso y al su corazón levantarse en contra del ungido, Dios interviene. Vamos a Números capítulo 12, por favor, versículo 1 al 3. Vamos a la Biblia. Números capítulo 12.
Números capítulo 12, versículo 1 al 3. Dice: y hablaron María y Aarón contra Moisés a causa de la mujer etíope que había tomado, porque él había tomado mujer etíope. Y dijeron: solamente por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros. Y oyólo Jehová. Y aquel varón, Moisés, era muy manso más que todos los hombres que había sobre la tierra. Nota, tenían un conflicto familiar, tenían un claro conflicto familiar. Aarón y María, sintiéndose con derecho a causa de la ligadura consanguínea que les correspondía, se atrevieron a murmurar, no fueron leales a Moisés. Por mucho tiempo se mantuvieron fieles, estuvieron ahí con él, pero no con un corazón leal. Y aquí, amados, no hace una referencia solamente a una línea consanguínea, sino a una línea espiritual de hermandad, porque ahora en Cristo nosotros somos hermanos. Y ahora mucha gente bajo cualquier pretexto se atreve a hablar su boca en contra del hombre de Dios. ¿Qué diferencia lo que hizo David con Saúl? Teniendo la oportunidad de derrocarlo, de matarlo incluso, el corazón correcto dijo: no se levante mi mano contra el ungido de Jehová. Ese es el corazón correcto. En cambio, el corazón perverso de María y de Aarón murmuraron en contra de Moisés. Y hoy, con tanta facilidad, la iglesia se ha levantado en juicio contra sus ministros. Es triste ver en internet cuántos videos, cuántos comentarios, cuánta gente perversa habla de los hombres de Dios con tal ligereza. Pero la Biblia dice: no hagáis mal a mis profetas, ni toquéis a mis ungidos. Ahora, es importante que tú y yo podamos tener un corazón claro y no caigamos en semejante ejemplo de desobediencia, y no caigamos en semejante ejemplo tan triste de murmuración. Ahora, la murmuración no solamente implica, amados, no hablar, sino la murmuración también implica no escuchar. Porque yo no hablo, pero escucho, pero entonces eres parte. Y de eso Dios nos pedirá cuentas. Dios no nos mandó a juzgar a nadie. Dios nos mandó a amar y a restaurar. Ese es el corazón de Jesús. Ahora, desafortunadamente, el corazón de muchos, al estar torcido y al estar siendo engañado por demonios, piensan que están haciendo la obra de Dios, pero están totalmente engañados cuando se levantan en contra de la obra de Dios para dividir, para murmurar, para enjuiciar. Ellos creen que están haciendo la obra de Dios porque se sienten justos, se sienten santos, cuando están lejos de tal cosa. Pero al su corazón estar engañados, al ser alejados de la luz de Cristo, al ser alejados de la palabra, al ser alejados del Espíritu Santo, son desviados por un espíritu. Porque si realmente estuvieran haciendo la obra de Dios, no buscarían la división, buscarían la restauración, buscarían la sanidad, buscarían lo que Jesús haría. Pero movidos por la carne, influenciados por demonios, desvían su corazón y actúan contra la obra de Dios, tal cual fue Saúl. Saúl se llenó de celos y se levantó en contra de David, en contra de la obra de Dios. Pero finalmente David prevaleció y Saúl murió. Dios siempre respaldará al que llamó, siempre, siempre. Y a aquellos que murmuraron, Dios traerá una consecuencia y traerá un juicio. Ahora, podemos ver también que Moisés pasa por la disciplina del rechazo, que es la disciplina que nos enseña Parán, la que soporta con la mansedumbre que Dios había obrado cuando pastoreaba las ovejas de su suegro. Él soporta el rechazo y en Dios quien lo defiende. Nota nuevamente Números 12, 1 al 3, por favor, el versículo que leímos. Nota cómo en los primeros dos versículos hablan del pecado de Aarón y de María. Pero el versículo 3 dice: y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Nota, aquí nos está hablando del corazón y de la reacción de Moisés. Recuerda que la Biblia dice que la ira del hombre no opera la justicia de Dios. Recordemos que la Biblia nos llama a reflejar a Jesús. Y de esta manera Jesús
brillará. Y entonces vemos con claro ejemplo que Moisés reflejó a Jesús. En el mundo te dicen defiéndete, pelea, discute, confronta y demás. Eso no haría Jesús. Moisés en este apartado tiene el reflejo de Jesús. Al ser manso, soporta el rechazo y es Dios quien lo defiende. Cuando tú y yo somos vituperados sin causa, Dios es el que defiende. Pero cuando nosotros nos defendemos en esfuerzo propio, Dios espera. Así que, si estás pasando por un vituperio de rechazo, espera en Dios. No hagas nada. Deja que Dios te defienda. Y puedes preguntarte, pastor, ¿pero cuándo será eso? Lo desconozco. Lo que sé es que Dios te defenderá. Dios me defenderá. Y entonces pondrá las cosas en su lugar. Números capítulo 12, versículo 4 al 10. Nota lo que sucede aquí. Números capítulo 12, versículo 4 al 10 dice: y luego dijo Jehová a Moisés y a Aarón y a María: salid vosotros tres al tabernáculo del testimonio. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube, y púsose a la puerta del tabernáculo, y llamó a Aarón y a María, y salieron ellos ambos. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Si tuviereis profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños, hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Boca a boca hablaré con él, y a las claras, y no por figuras. Y verá la apariencia de Jehová, porque pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés. Entonces el furor de Jehová se encendió en ellos, y fuese. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María era la leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María, y aquí estaba leprosa. María quedó leprosa, y Moisés intercede por su sanidad en ese momento. Nota la mansedumbre de Moisés, nota la mansedumbre en el corazón de Moisés. Veamos rápidamente los siguientes versículos, Números 12, 11 al 13. Dice: y dijo Aarón a Moisés: Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros pecado, porque locamente lo hemos hecho y hemos pecado. No sea ella ahora como el que sale muerto del vientre de su madre, consumida la mitad de su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová. Nota qué palabras. Moisés clamó a Jehová diciendo: ruégote, oh Dios, que le sanes ahora. Aleluya. Gloria al Señor. Este es el corazón manso de Moisés. Este es el corazón manso que refleja a Jesús. Este es el corazón manso lleno de paz que refleja a Jesús. Moisés pudo haberse defendido, el pueblo lo hubiera seguido a él. Él era el líder. Pero siempre en medio de los grupos, en medio desafortunadamente en medio de la iglesia, hay gente con el corazón de María y con el corazón de Aarón, que sienten que tienen derecho a hablar con ligereza. Pero este no es otra cosa más que el reflejo del corazón desviado de ellos. Gloria al Señor. Ahora, veremos ahora el cuarto principio fundamental del amor. El cuarto principio fundamental del amor es llevar el vituperio de Cristo. ¿Me confirman cuando esté en la pantalla, por favor? Este cuarto principio fundamental, amados, es llevar el vituperio de Cristo. Y es importante, amados, pasar por la disciplina del rechazo. Ahora, ¿por qué es tan importante pasar por la disciplina del rechazo? Para aprender la mansedumbre que nos permita caminar en victoria. Caminar en victoria sin ser afectados. Y dar lugar a que Dios manifieste su amor. Y dar lugar a que Dios revele su amor verdadero. La mansedumbre se llevará a cabo en el rechazo. Y esto, amado, no es nada sencillo de vivir. Y esto, amados, no es nada sencillo de caminar.
Cuando una persona se levanta en contra de la obra de Dios, duele en el corazón. Cuando hay traición, duele. Pero recuerda dos aspectos esenciales. La traición siempre vendrá de alguien cercano. Número 2, si a Jesús lo rechazaron, si a Jesús lo traicionaron, ¿quiénes somos nosotros para que no lo hagan con nosotros? Dios se encargará. Y si tú has pasado por la disciplina del rechazo, si tú has pasado por la disciplina del menosprecio y de la murmuración, ten paz. Así como lo hemos pasado nosotros y lo pasamos ahora nosotros. Confiamos que Dios obrará. Pero mientras Dios obra, desarrollemos paz. Porque este proceso del rechazo nos llevará a vivir la vida plena en Cristo Jesús, a caminar en victoria sin ser afectados. Y veremos el reflejo del amor de Dios. Afecta el corazón, claro. Afecta los sentimientos, claro, el sentimiento de rechazo, por supuesto. Pero Dios en su gracia y su misericordia nos recuerda que aunque tu padre y tu madre te abandonen, con todo Jehová te recogerá. La gente puede hablar, y he oído tantas cosas tan horribles de tanta gente. Y muchas veces, amado, el rechazo viene de la ingratitud del corazón de muchas gentes que fueron ministradas por ti. Y los ministros saben a qué me refiero. El tiempo que se invirtió con ellos, la oración, la enseñanza, aún en el área económica. Y cuando viene el rechazo, duele en el corazón, porque olvidan lo bueno y se enfocan en lo supuesto malo. Pero algo que debe darnos paz es que el servicio que damos es a Jesús. Y ellos no rechazan al ministro, rechazan a Jesús. Entonces, en Jesús encontremos la paz y en Jesús encontremos el reposo que necesitamos. Romanos 15, por favor, Romanos 15, 1 al 6. Vamos a la Biblia nuevamente, Romanos capítulo 15, versículo 1 al 6. Aleluya, vamos a la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 15, versículo 1 al 6, dice: así que los que somos más firmes debemos sobrellevar las flaquezas de los flacos y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en bien, a edificación, porque Cristo no se agrada a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaron cayeron sobre mí. Porque las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas, para que por la paciencia y por la consolación de la Escritura tengamos esperanza. Mas el Dios de la paciencia y de la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Mas el Dios de la paciencia y de la consolación os dé que entre vosotros seáis unánimes según Cristo Jesús. Versículo 6. Para que concordes a una boca glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Cuando Cristo fue vituperado, oró por los heridores, no como sus enemigos. ¿Recuerdas que cuando el Señor oró por ellos, dijo: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen? Ese es el corazón manso. Y ese es el corazón que tú y yo tenemos que tener en medio de la disciplina del rechazo, en medio de llevar el vituperio de Cristo. Ahora, esto que estoy diciendo implica un trabajo muy, muy grande, porque implica la crucifixión de la carne, implica el trato personal con nosotros mismos, a rechazar el ego y la vanidad, la altivez, para confiar plenamente en la obra de Cristo en nosotros, para responder como Él respondería. Mateo capítulo 27, por favor, vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 27, dice así, Mateo capítulo 27, versículo 39, Mateo 27, 39 al 44, dice: y los que pasaban le decían injurias meneando sus cabezas, y diciendo: tú el que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Nota, amados, la burla. Versículo 41. De esta manera también los príncipes de los sacerdotes
Escarneciendo con los escribas y los fariseos y los ancianos decían: a otro salvó, a sí mismo no puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo también le desahorían los ladrones que estaban crucificados con él. Nota qué situación, amado. Vituperaban injustamente a Jesús. ¿A cuántos de esa multitud que agolpaban en contra del maestro, Jesús no los había sanado, los había alimentado, les había provisto, habían visto un milagro? Y en otro tiempo habían glorificado a Dios. Pero ahora olvidan lo que Jesús había hecho. Así el que murmura, así el que habla, así el que traiciona, olvida lo que se hizo por él. Pero si lo hicieron con Jesús, reaccionemos como Jesús. Guardemos silencio, esperando que Dios intervenga. Recuerda, no olvidan lo que tú hiciste, olvidan lo que Jesús hizo. Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23, versículo 34. Lucas capítulo 23, versículo 34 dice: y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y partiendo sus vestidos, echaron suertes. Este camino, amados, es para nosotros también. Este camino es para nosotros también. Este camino, amados, es para que tú y yo podamos conocer esta disciplina del rechazo y podamos llevar el vituperio de Cristo. No es sencillo, pero estamos adentrándonos en el desierto de Parán, donde en muchas ocasiones Dios ha estado llevándonos y nos ha estado llevando para estar quietos aquí en Parán y poder recibir la disciplina del rechazo. Que nos rechacen pues, pero encontremos salud, salvación y ánimo, sabiendo que Jesús nunca jamás nos rechazará. Hebreos capítulo 13, por favor, para terminar. Hebreos capítulo 13, versículo 12 y 13. Hebreos capítulo 13, versículo 12 y 13 dice: por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo por su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del real, llevando su vituperio. Así que, amados, la iglesia es llevada en esta disciplina para llevar el vituperio de Cristo. La iglesia es llevada para que pueda sufrir este padecimiento y pueda experimentar la disciplina del rechazo, y Dios pueda manifestar su amor para que tú y yo lo podamos reflejar. Que al fin y al cabo, estarás de acuerdo conmigo, la misión de todo cristiano, la misión de aquel que se precie de ser hijo de Dios, es reflejar a Jesús. Aleluya. Vamos a orar esta noche. Gracias, Señor, te damos porque tú eres bueno y porque para siempre y siempre es tu misericordia, porque no hay nadie como tú, Señor. Oramos de tu gracia y de tu favor. Padre, yo te pido, Señor, por todos aquellos que están o que estamos, Señor, en este desierto de Parán, llevando el vituperio de Cristo, experimentando el rechazo, la murmuración, la indignación de aquellos que se levantan en contra de la obra de Dios. Yo te pido que tu paz venga sobre ellos, que tu paz venga sobre nosotros, y que tu Espíritu Santo sea mostrando que al final veremos tu victoria. Y que si estamos en esta experiencia ahora del rechazo, es porque tú nos llevarás a niveles mucho más altos en ti, para cumplir una misión mucho más grande en tus propósitos y en tus planes. Al cabo que esto también pasará. Ayúdanos a creer más allá de las circunstancias, Señor. Ayúdanos a creer más allá del hoy, sabiendo que tus planes son eternos y nada se sale de tus propósitos. Así que llénanos de tu paz. Y yo te pido, Señor, que sobre cada uno de los hermanos y hermanas que nos ven, puedan ser determinantes y ser personas leales, cerrar sus oídos a las murmuraciones y no prestar su lengua a hablar mal del prójimo. Que podamos reflejar a Jesús en eso, Padre, porque con facilidad hablan, pero que tengamos temor de que daremos cuenta de toda palabra ociosa que salga de nuestra boca. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor,
para en las maneras correctas, Señor, reflejar a Jesús. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Amados, muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Aposento Alto, en este estudio respecto a los 12 desiertos. Confío que esta enseñanza haya sido de bendición. No olvides compartirla en tus diferentes redes sociales para que muchos más hermanos, muchas más personas se den cuenta que no están solos en el desierto que están viviendo, sino que aún en medio del rechazo hay un propósito de Dios. Recuerda, si Dios pone en tu corazón enviar una ofrenda y ayudarnos para seguir predicando la palabra, envíanos un mensaje para darte los procesos para que puedas hacerlo. Ayúdanos a seguir predicando el evangelio y a llegar a muchas más personas. Dios te lo multiplicará al 100 por 1 y nosotros te lo agradeceremos. Te mando un fuerte abrazo a la distancia y recuerda, Dios tiene planes de bien para ti. Nos vemos mañana con el favor de Dios. Bendiciones.